Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al último video de seguimiento en la ventana de transferencias verano 2020. Ya hicimos todo el MDF, ya hicimos los mejores movimientos, los ganadores y perdedores de este mercado de fichajes y cerramos con los que yo considero son los peores movimientos de la ventana de transferencias, del mercado de fichajes. Como con los mejores movimientos, la lista, el criterio y mi opinión te la comparto en este video en un orden de top 10. Y como un peor movimiento, como un mal movimiento, se considera aquel fichaje de jugador que no se necesitaba, el que se gastó demasiado por él, el que parece el jugador no cuadraba de ninguna u otra forma, entre otros factores que iré explicando y detallando con cada posición. Te invito a que en la sección de comentarios me compartas tu opinión, tu lista, tu top 10, top 7, top 5, top 3, o si estás de acuerdo completamente en mi lista o si estás en total desacuerdo. Hay que decir que juzgar un mal movimiento de cara a que solo se han jugado muy pocos partidos y hasta que termine la temporada o a mitad de la temporada podemos ir diciendo si fue un mal fichaje, pero sí creo que por eso al final del día terminé nombrando como movimientos a los mejores y a los peores en cuanto a, repito, esas cosas que he enlistado y comenzamos a compartir. Como con el puesto número 10, Willian llegando al Arsenal desde el Chelsea. Carlos, fue a coste cero y ya es titular. A coste cero de sus 32 años le ganó esa titularidad a Nicolás Pepe, el fichaje más caro en la historia del Arsenal. ¿Qué tienes que decir al respecto? Además, justamente que en cuanto a movimiento, tener a Willian de 32 años con un salario de 200,000 libras semanales y de 3 años sentando a Nicolás Pepe, el fichaje más caro en tu historia, Carlos, que no es culpa de Willian que Pepe no se termine de adaptar, que no termine de funcionar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero el dejar tanto dinero sobre la mesa y ver todos los problemas por los que atravesó el Arsenal por un jugador que está lejos ya de su pico de rendimiento, no está en su mejor versión, sí que todavía te puede aportar cosas Willian, pero además con una carrera que sabemos Willian sumamente inconsistente, es la forma de definir a este jugador, y premiar esa inconsistencia con un movimiento al Arsenal, ganar tanto que por tu culpa Ozil le esté ayudando a pagarle a Gunnersaurus, es simplemente un mal movimiento en mi libro. No es por los memes que hay en Casa Deportes y Willian, no es nada de eso. No es de que, es que Carlos de va al Chelsea. Mira, para que veas, puesto número 9, Thiago Silva llegando gratis al Chelsea. Este ha sido un movimiento bastante divisorio en redes sociales y mi opinión es que es un mal movimiento, por donde se vea, estando en la lista de los 10 peores del verano. Porque y principalmente dos factores. Número uno, como con Willian, Thiago Silva ya no está en su mejor versión. Ya no es el central que fue hace 10 años. Este fichaje de hace 10 años hubiera sido fantástico, fascinante. Ya con 36 años, con no dominio del inglés, no sabe hablar inglés, lo ha dicho el mismo Reece James, lo ha dicho distintos jugadores, es difícil comunicarse con este jugador. Digo, ya también los brasileños ya prácticamente se fueron todos, no solo queda Emerson y Jorginho, que habla un poco de portugués, ¿no? Bueno, habla más portugués que italiano realmente. Pero el principal factor, además de que ya no está en su mejor versión, porque puedes contraargumentar de que sigue siendo un muy buen central, sigue aportando mucha experiencia. Para mí lo que hace que este sea un peor movimiento es que la directiva del Chelsea esté interpretando que con Thiago Silva se resolvían los problemas en la parte defensiva. Y con Ben Chilwell, ¿no? Que creo que Chilwell sí fue un muy movimiento, no para llegar a los mejores fichajes. Pero con Thiago Silva es como, no. Había tantas opciones en el mercado, sí, algunas mucho más caras que otras, pero en su momento estuvieron vinculados a Luis Dunk, a Matías Ginter. Cualquiera de esos dos hubieran sido mucho mejor, mucho más interesante, con mucho más techo que Thiago Silva. Simplemente un movimiento que no termino de entender, no puedo justificar, y por eso aparece en la lista de los 10 peores movimientos. Pasemos a un movimiento que tal vez ya algunos olvidaron, pero se dio muy temprano en el mercado de fichajes. Miralem Pjanic llegando al Barcelona. Hablemos de las cifras del fichaje para ponernos un poco en contexto. Porque el Barcelona paga 60 millones de euros por Miralem Pjanic, 12 millones de euros menos que por Artur Melo. Así que básicamente terminan recibiendo 12 millones de euros por los servicios de Artur. Aquí lo que lo hace un mal movimiento es que cambias a un jugador que tiene todo el potencial, todo el talento, que tanto se habló de Artur de su llegada al Barcelona, por Pjanic. Que no me malinterpreten, a mí como jugador inclusive me gusta más Pjanic. A lo largo de su carrera, lo que ya nos ha demostrado, a mí Pjanic es el tipo de mediocampista que me gusta mucho más. Pero hablando estrictamente del movimiento, de las necesidades del Barcelona y lo que sacrifican por Pjanic, es un movimiento que no puedo calificar de ninguna manera como bueno, porque ya no tiene el mismo techo que tenía antes, ya no está en su mejor versión, viene su peor temporada con la Juventus, y pagar
70 millones de euros por Pjanic, cuando en este mismo mercado Thiago Alcántara se fue por 30 al Liverpool, Tonali se fue por 32 al Milan. ¿Ven a dónde voy? Y podemos citar muchos más ejemplos. Creo que ese no era el camino, inclusive, y me van a tal vez corregir en los comentarios, y no, digo, yo no hubiera pagado 70 por ningún mediocampista de la Juve, pero yo antes intentaba involucrar en el movimiento a Rodrigo Bentancur. Yo hubiera hecho eso en este momento. Repito, Pjanic para mí era el mejor mediocampista de la Juventus, pero la temporada pasada el mediocampo de la Juventus se despilfarró. Despilfarrar es más bien tonar mucho dinero, no, más bien fue una hecatombe el mediocampo de la Juve, y Pjanic fue uno de los peores de ese mediocampo, y intercambias a todo ese potencial con Arthur por 12 millones de euros. Nada. Sigamos hablando de la Juventus, porque también creo que hicieron uno de los peores movimientos en el fichaje de Federico Chiesa. Atención, hablando de que es uno de mis jugadores favoritos, en Italia Federico Chiesa es uno de mis jugadores favoritos. En la Fiorentina, Chiesa y Castrovilli son dos jugadores que a mí me fascinan y que me hubieran gustado, al menos en el caso de Chiesa, que no llegara a la Juventus, y específicamente a esta Juventus. A esta Juventus que sabemos que está en una etapa bastante extraña. Yo no la podría llamar una reconstrucción. A mí me parece más un parche el tema Pirlo. Ya en su momento dediqué un video a esto. Veremos si termina funcionando un parche y apuesta el tema Pirlo. No lo veo tan estructurado, no lo veo tan pensado. Y en el esquema que nos ha presentado Pirlo hasta el momento, en el que Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, etcétera, yo creo y yo veo, y mi predicción, veremos si este video envejece bien, es que Chiesa se terminará tomando un rol de carrilero. Sí podría ser el reemplazo o el que juegue detrás de Cristiano Ronaldo, pero es que para mí Chiesa no es un jugador para estar en el banquillo en Italia. Para mí Chiesa es un jugador que en todos los demás equipos, en el Inter, que probablemente también sería utilizado como carrilero, pero más como con el perfil de Hakimi, pero no, eso no te lo ofrece Chiesa, son jugadores distintos. En cualquier otro equipo sería titular. En la Juventus, en el rol específico y la función de Chiesa, es un fichaje que yo no termino de entender. Sí, fue un regalo. La Fiorentina se lo regaló a la Juventus con esa cesión de 2 años, pagando los 10 millones de euros y la opción de compra de 45, con objetivos fáciles para ejercerla. Pero aún así, espero que me equivoque, y espero que sea un movimiento que beneficie a la Juventus y que beneficie a la carrera de Chiesa, porque es uno de los talentos más emocionantes de Europa. Hemos hablado de él en reiteradas ocasiones, pero sí que como movimiento me deja muchísimo que desear, y ni siquiera es la única vez que aparece la Juventus en esta lista. ¿Qué decir del fichaje de Suso en el Sevilla? Carlos, ya lo habías incluido en el video del mercado de fichajes de invierno, cuando lo trajeron cedido con esa obligación de compra si clasificaban a la Champions League. ¿Cuánto era esa obligación de compra? De 24 millones de euros, por lo que terminaron pagando por el fichaje de Suso cerca de 30 millones de euros, por un jugador que redujo sus estadísticas prácticamente en todos los rangos posibles. Suso está en su peor versión y el Sevilla pagó 30 millones de euros, incluyendo salario tal, vamos a completarlo en 30 millones de euros, por la peor versión de Suso. Sí, que hace tiempo nos mostró muchas cosas muy buenas en el Milan, pero no lo ha hecho con el Sevilla. No es el mejor jugador del Sevilla, no es el jugador que paga 30 millones de euros. Un equipo como lo es este equipo, que suele ir por esas joyas escondidas del mercado, por esos Osama Idris y por esos Ocampos, por esos Diego Carlos, por esos Koundé. No por alguien como Suso. La verdad, aquí es uno de los fichajes que hasta creo que no cuadra con el estilo de fichajes de este equipo de Monchi, y por lo que creo que tienen que entrar en esta lista nuevamente por esa opción de compra que se ejerció luego de que clasificaran a la UEFA Champions League. En el puesto número 5, Eric Maxim Choupo-Moting. Sí, también fue un fichaje gratis, es por una temporada. Suenan temas que no son agravantes, ¿no? Un fichaje gratis, no es por muchas temporadas. No le veo mucho problema, pero también creo que el que solo sea una temporada también nos habla que es un parche totalmente, y que el Bayern simplemente no pudo encontrar un mejor jugador que pueda jugar de A3 de Robert Lewandowski. Porque si Eric Maxim Choupo-Moting está súper contento con el rol de ser hasta un tercero o cuarto delantero, lo vimos en el Paris Saint-Germain, pero en la carrera de Eric Maxim Choupo-Moting, desde que está en el Schalke 04, en el Schalke mostraba cosas bien interesantes, pero se terminó estancando, no mostró mucho más, y el movimiento aquí en general, repito, el Bayern creo que es una muestra total de que, además de que hizo un mercado para mí muy bueno, solo en este movimiento en específico es, por ejemplo, se estuvieron vinculados a Kramaric, sí les pedían mucho más y es un rol distinto el que ejerce ahora mismo con el Hoffenheim Kramaric. Pero el de Eric Maxim Choupo-Moting, digo, espero de verdad que le den más oportunidades a Xerxi, creo que así se pronuncia, inclusive a Jean-Philippe Arp, pero no a Eric Maxim Choupo-Moting. En el puesto número 5, este está bastante interesante, vamos a incluir a Fabio Silva.
con los Wolves. Atención, también de Fabio Silva hemos hablado muy bien, hemos hablado en fichajes top, hemos hablado en jugadores a seguir, es un delantero muy interesante. Lo que a mí me preocupa y lo que me hace un mal movimiento es que se convierte en el jugador más caro en la historia de tu equipo, con las estadísticas como profesional que tiene y haciendo la comparación de que el jugador más caro en la historia de tu equipo era Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez es ahora mismo probablemente el mejor jugador de tu historia, al menos el mejor fichaje, vamos a hacerlo, es probablemente el mejor fichaje de tu historia, ese es otro tema, ese es otro debate, y traer a un jugador que no va a ser titular, que va a estar aprendiendo, que va a estar creciendo, sí, un fichaje no es como que pagas y ya tiene que ser el titular inmediato. Se suele percibir así y es también la idea cuando lo conviertes en el jugador más caro de tu historia. No me malinterpreten, repito, es un talento muy emocionante, pero esos 40 millones de euros por Fabio Silva es como... No, si hubieran pagado 20, 25, creo que era en el margen de buen fichaje. 30, está bien, pero ya el 40 es... Ay, no lo sé, no puedo percibirlo como un excelente fichaje ni como un fichaje... Sí, repito, entiendo el tema que no es a corto plazo el rendimiento que buscan ahora mismo, pero mi contraparte a eso es que con ese récord tendría que ser a corto plazo lo que estás buscando. Hablando de corto plazo, Bertrand Traoré llegando al Aston Villa, otro jugador que viene de su peor temporada, de perder la titularidad con el Olympique de Lyon, de ser un jugador que pasa desapercibido en un Olympique de Lyon que lo hizo excelente en la Champions League y sorprendió a propios extraños, pero que nombres como Cacret, como Depay, como Aouar, como Dembélé, todos estos sí que brillaban, pero Bertrand Traoré era un jugador más del equipo. Lo que me hace que sea un muy mal fichaje es, número uno, la cantidad que paga el Aston Villa, precios Premier, evidentemente. Pero número dos, si me dices, cuando se gestó todo esto y cuando sonaba Milot Rashica, que iban a dejar de fichar a Rashica, pero iban a traer a Bertrand Traoré, no, viejo, no. Yo me olvidaba de Traoré y me esforzaba en el jugador que la ha estado rompiendo en la Bundesliga. Me parece un movimiento absurdo de parte de Aston Villa. Como con todos los otros nombres en esta lista, evidentemente, y yo espero que todos lo hagan muy bien, yo no le deseo una mala carrera a alguien, pero aquí son movimientos que dices, viejo, creo que tomaste el peor camino posible. Como hablando de mal camino, Alexander Kolarov al Inter de Milán, y muy similar al argumento que aplico con Bertrand Traoré. Alexander Kolarov ya es un tipo bastante veterano, ya es un tipo que ya está más para allá que para acá, como se dice por aquí en México. Debo decir que es un buen jugador, se adaptó muy bien a la Roma. Yo no lo tenía altas expectativas cuando llegó a la Roma, honestamente. Parecía que ya iba hacia abajo en su carrera. Creo que se mantuvo en un nivel muy interesante. Y a Kolarov se le trae especialmente para ser un central en la línea de 3 de Antonio Conte. En la línea 3 de Antonio Conte estuvo sonando la salida de Milan Skriniar, salió Diego Godín y a mí me dices que va a estar en la lista de importancia Kolarov delante de Skriniar y salió Diego Godín. O sea, en el papel me parece un muy mal fichaje, sus primeros partidos no han sido del todo buenos y además muchos también pensarían que hubiera llegado como carrilero por izquierda y el Inter se dejó de reforzar justamente en el carril por la izquierda, que si me preguntas a mí, si hubieran traído a un Kostic, a un Cucurella o pon al carrilero por izquierda que tú quieras, probablemente estaríamos hablando, al menos en Italia, del mejor equipo línea por línea. Sí que podemos hablar y discutir de ese tema, pero con el tema de un carrilero por izquierda como los que he mencionado, yo propuse a Kostic en el video de qué fichajes debe hacer el Inter de Milán. Creo que habría sido un tema totalmente distinto, ¿no lo creen? Y en el puesto número 1, para mí el peor movimiento en la ventana de transferencias es Álvaro Morata llegando a la Juventus. Yo sé que muchos podrían argumentar que es una cesión, 10 millones de euros, la opción de compra de 45 millones de euros. Todo parece indicar que se pagarán 55 millones de euros por Álvaro Morata. El Atlético de Madrid recién pagó los 65 millones de euros al Chelsea, quienes pagaron aún más de eso. ¿Cuánto dinero ha movido Morata? Pero no solo eso, ya hablamos de la necesidad de un Federico Chiesa que parece que no era un jugador totalmente hay que traerlo o el proyecto no funciona. Con Morata sabemos que había opciones como Arkadiusz Milik, como el mismo Edin Dzeko, hasta Luis Suárez, que sabemos que son delanteros probados, que son delanteros que sí, dos de esos tres yendo hacia abajo en su carrera, uno propenso a lesiones. Pero con todos esos aspectos negativos, para mí Morata me dejó de convencer desde que llegó al Chelsea. Lo hizo muy bien en su estadía con la Juventus, pero también hay que decir que tenía como acompañante a un tal Carlos Tevez, a un tal Fernando Llorente y al centro del campo que era tal vez fue uno de los mejores mediocampos en el mundo en ese momento.
Y como con el argumento de Federico Chiesa, se paga tanto dinero por un jugador que, por ejemplo, con Morata no tengo nada claro que vaya a ser titular. En teoría llega como ese recambio para la delantera, como estaban buscando hacia Suárez. Así se fue Higuaín, era el reemplazo de Higuaín. Y que el reemplazo de Higuaín llegue a costar hasta 55 millones de euros, me parece un mal movimiento por donde se vea, hasta pagar esos 10 millones de euros. Yo hubiera preferido mucho más la opción Luis Suárez, aunque hicieron todas sus trácalas para que hiciera el examen de italiano. En fin. Damas y caballeros, en la sección de comentarios, ¿ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿cuáles son los peores movimientos del mercado? ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Cambiarían algo de la lista? ¿Añadirían algún nombre? ¿Quitarían algún nombre? ¿Soy muy injusto o muy fuerte con alguno de estos nombres? Eso me lo pueden dejar en la sección de comentarios y a través de mis redes sociales que están enlistadas en la descripción del video: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Ahí continúa el debate, la conversión, el análisis. Termina ahora sí el seguimiento del mercado de fichajes verano 2020. Muy pronto comenzaremos el seguimiento del mercado de fichajes invierno 2021. Así que caballeros, eso es todo por este video. No olviden comer frutas y verduras. Que ahí nos solemos.